Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave, así se llama este programa que trata de analizar la realidad política, económica, social, tanto de la Argentina como de los distintos países de la región, porque la señal D-News es la primera señal de noticias que llega desde Latinoamérica para toda América Latina. Hoy tenemos un día muy particular con temas realmente muy fuertes, temas que tienen que ver con la corrupción de lo que fue el gobierno kirchnerista, ha avanzado la justicia en el caso de Lázaro Báez y otras de las piezas de ese rompecabezas de la corrupción, y también vamos a tratar a fondo el tema del tren de Aragua. Ustedes saben que el gobierno argentino, la justicia, las autoridades argentinas lograron detener a 12 integrantes de esa peligrosa agrupación, yo diría, narcoterrorista. Vamos a tener la posibilidad de conversar con uno de los más grandes expertos en este tema, de los más grandes investigadores, y también con uno de los funcionarios del Ministerio de Seguridad Argentina que participó en esa operación que, insisto, detuvo a 12 integrantes de esa célula. Pero déjeme que le cuente dónde estoy parado desde el punto de vista editorial con lo que ha ocurrido. Mire, la gran noticia del día es que hoy quedaron detenidos, 5 de los condenados por la ruta del dinero K. Lo pidió el fiscal Eduardo Tayano y lo ordenó el Tribunal Oral Federal número 4. Son los presos, son perejiles de la mega corrupción de Estado que cometieron tanto Lázaro Báez como Cristina Fernández de Kirchner. Mire, la Corte Suprema dejó firme las sentencias y hoy se han ejecutado. Todos son eslabones de la cadena repugnante de la cleptocracia, de una asociación ilícita que lideró primero Néstor Kirchner y luego Cristina. El más conocido de los detenidos hoy es Fabián Rossi, por supuesto, bueno, porque en aquel momento estaba casado con Iliana Calabro. Es uno de los que se ve en ese histórico video contando dinero en la Rosadita y que Jorge Lanata compró y mostró en su programa de televisión. ¿Recuerda? Bueno, ahí lo estamos viendo. Otro que estuvo en los títulos de los diarios fue Carlos Molinari. Es el que compró los autos de alta gama y el que le financió el casamiento lujoso del valijero arrepentido de Leonardo Fariña con Karina Yelilek. ¿Se acuerda usted de eso? Tremendo, ¿no? Bueno, también quedaron detenidos César Fernández, Eduardo Castro y Juan de Racis. Julio Mendoza, acusó una descompensación y está internado en estos momentos. Algunos de estos delincuentes ya se apuraron en solicitar la prisión domiciliaria, como ya tiene Lázaro, ¿no? Veremos. Los argentinos honrados extrañamos mucho a Jorge Lanata. En su programa de televisión mostró las imágenes pornográficas que aceleraron aquellas investigaciones. El tema de la Rosadita, es impresionante verlo ahora. Hoy que el gobierno ataca tanto al periodismo, vale la pena recordar el coraje y la creatividad de Jorge Lanata, cuando muy pocos se animaban a hablar de este latrocinio chavista de Cristina. Lanata respaldó a las investigaciones del querido Nicolás Wiñaski y en una entrega de los Martín Fierro, ante el abucheo de los paraperiodistas K, Lanata dijo muchas verdades. Fue hace 9 años y vale la pena recordarlo. Aprovecho para hablar un poco de política, porque ya comieron, así no me putean antes. ¿No? Hablemos un poco de realidad, ¿no? Un poquito de realidad. Perdón, los que chiflaron, que vengan a chiflar acá delante mío, yo no tengo problema, ¿eh? Los invito. Dale, por favor. Dale, venga. Chicos, no es para pegarle a nadie, es para que vengan y tengan las bolas de chiflarme. Porque ahí en el fondo cualquiera chifla. ¿Alguien quiere hacerlo? Con las disculpas a los presentes por los imbéciles de atrás. Cuando dije imbéciles, quise decir imbéciles. No es un error. Este país está como está muchas veces porque nos callamos la boca cuando un pobre imbécil nos patotea. A ver, lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Había bóvedas, había bolsos con euros, había estancias,
había evasiones millonarias, eran socios. Escuché a mucha gente decir lo contrario durante 12 años. 12 años. Respondían como fanáticos, como estos de atrás. Nos insultaron, se rieron de nosotros, dijeron que habíamos frivolizado todo. Es más, muchos de ellos ahora están acá y hablan como si recién llegaran al país, como si todo lo hubieran descubierto recién. Estas imágenes quedaron instaladas en la memoria colectiva. Les recuerdo que por esta causa Lázaro quedó con condena firme a 10 años de cárcel, pero en el expediente de vialidad, Lázaro y Cristina, un solo corazón por supuesto, fueron condenados a 6 años de prisión que podrían incluso aumentar si es que la Corte así lo resuelve. Son corruptos que produjeron el latrocinio de mayor magnitud de la historia democrática. Lázaro y muchos amigos y funcionarios kirchneristas se hicieron megamillonarios. Lázaro es el más conocido, pero hasta los secretarios privados del matrimonio, casi una especie de cadetes, Fabián Gutiérrez y Daniel Muñoz, por ejemplo, murieron nadando en dinero ajeno. Siempre está la duda si todos estos delincuentes fueron testaferros de los Kirchner o eran tanto los billetes sucios de las estafas que ellos se quedaban con una parte. Tal vez pensaron en el viejo lema que dice: el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Esa es la pregunta. Lázaro, ¿le robó a los Kirchner o toda su fortuna, toda la fortuna que tiene es de Cristina y sus hijos y en algún momento se la tendría que devolver? La condena confirmada en estas horas dice que Lázaro lavó 55 millones de dólares. Ojo, solo en esta causa y apenas en 3 años. Y faltan varias causas. Escuche bien, se le encontraron 1.412 propiedades. Escuchó bien, 1.412 propiedades. Decían que se había convertido Lázaro en el mayor terrateniente de la Patagonia, de humilde cajero de banco a magnate de primer nivel. Son milagros del kirchnerismo chavista. Néstor lo hizo. Pero hay algo que hace mucho ruido, mucho ruido. Báez ahora tiene una condena firme a 10 años y la de vialidad a 6 años ya en segunda instancia. Tiene 2 causas más por evasión de los aportes jubilatorios y otra por evasión tributaria. En el Chaco. Ahora digo, es pornográfica la bulimia de dinero que tienen todos estos integrantes del cártel de los pingüinos millonarios. Se robaron todo, pero encima jodieron a los trabajadores al no pagar los aportes jubilatorios y al Estado al no pagar los impuestos. Creían que tenían una impunidad absoluta. Exhibieron una codicia enfermiza que Néstor Kirchner demostró cuando frente a una caja de seguridad se excitó y dijo: éxtasis. Éxtasis. ¿Vos sabés que esta estaba allá y recién abrí? Mirá. Lo habrás filmado, ¿no? Sí. Sí. No. Te crachó. Este le metieron taladro. Hay que enamorarse de una caja de seguridad, ¿no? Le pregunto, ¿sabe dónde está Lázaro Báez usted? En su mansión del Calafate, ubicada correctamente en la calle Néstor Kirchner 2871. Este malandra pasa sus días junto a su novia, Claudia Insaurralde, en uno de los lugares más hermosos de la Patagonia. Es una casa de lujo que parece un castillo, que dice que es de su propiedad. La compró con la nuestra y la sigue disfrutando. ¿Por qué, pregunto, Lázaro tiene semejante privilegio? ¿Es un castigo o un premio? Otra, tiene una tobillera electrónica que le permite ir a sus otras casas, las que tiene en Río Gallegos. ¿Está preso o de paseo? ¿Qué excusa tienen los jueces que deben controlar la ejecución de la pena y que las sanciones se cumplan? Otro tema que denunciaron nuestros corajudos compañeros de OPI Santa Cruz. Le están por cambiar esa tobillera a Lázaro por una nueva. Dicen que la anterior no funcionaba. ¿Desde cuándo no funcionaba? Silencio. Primero Lázaro, ¿se acuerda? Fue a cumplir con su detención domiciliaria al country Aires de Pilar, donde los vecinos lo expulsaron a los gritos con huevazos
piedras y carteles. No me diga que no se acuerda. Ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahora, ahí está. Bueno, con un lenguaje no demasiado filosófico le reclaman, le exigen que vuelva a la cárcel. Pero de ahí se fue a El Calafate. Ahora, ¿viajó en un patrullero o en un camión de la Policía Federal? No, de ninguna manera. Ellos, Lázaro, fueron cómodos en una camioneta 4x4 Toyota y en una RAM, propiedad de Lázaro Báez. Otra vez con la nuestra. 1000 autos de alta gama le descubrieron. 1000 autos de alta gama le descubrieron. Lázaro parecía Don Corleone y la mafia pingüina, ¿no? Pareciera que Néstor y Cristina en algún momento le dijeron: Lázaro, levántate y roba a lo bestia, pero no te olvides de repartir el botín con nosotros. Es que Lázaro fue, escuche bien, amigo, cómplice, socio, testaferro y empleado de los Kirchner. Está claro que Lázaro es Cristina y que Lázaro fue Néstor. Es Lázaro Báez de Kirchner. Lázaro puso en funcionamiento esa colosal maquinaria que no tiene antecedentes en la historia delictiva de la Argentina. Tiene dimensiones similares al robo monumental registrado por los cuadernos de Centeno. Lázaro y Cristina deberían ingresar en el libro récord de los Guinness. Nunca nadie robó tanto ni durante tanto tiempo. En muchos casos, los bolsos, las valijas, las mochilas que desbordaban de dinero fueron transportadas en el avión presidencial del Tango 01 y otras en aeronaves de la empresa Top Air, también de propiedad de Lázaro Báez. El robo del siglo, planificado con premeditación y alevosía, vinieron a redistribuir la riqueza y cumplieron, la distribuyeron entre ellos. Hicieron negocios entre ellos, hubo compra y venta de inmuebles, administración, alquiler de hoteles en los que se pagaban habitaciones que no se ocupaban, fideicomisos, terrenos en condominio y la ampliación de un hotel sobre los terrenos de Lázaro Báez. Lázaro fue el que construyó, se acordará, ese mausoleo faraónico donde están hoy los restos de Néstor Kirchner. Lázaro claramente fue una pieza clave en el ladri progresismo feudal. Pocos se atreven a decirlo, pero todo el mundo lo sabe. Lázaro Báez es Cristina, son lo mismo.
Es realmente estremecedor ver esto, ¿no? La bronca que genera. Por suerte tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones y escuchar atentamente obviamente a Federico Andajasi, que es psicólogo, un gran escritor, periodista, compañero de trabajo en su momento. Muchas gracias por venir, Fede. No, gracias, un placer enorme, Alfredo, esta oportunidad. Mira, ¿qué te produce ver esto hoy? Porque ya ha pasado el tiempo, mucha gente dice, ya se naturalizó, la gente no se acuerda. Es brutal cuando uno lo ve de nuevo, ¿eh? Es brutal. Aparte, como decís, esto es muy reciente, pero además todavía estamos sufriendo las consecuencias de todo esto. O sea, este saqueo brutal es el que produjo la pobreza, los niveles de pobreza y el estado actual que cuesta tanto además remontar. Pero además a mí me causa gracia porque vos hoy escuchás hablar a los kirchneristas, a los peronistas en general, y te hablan, digamos, de conceptos como justicia social, como, bueno, en fin, ¿viste? Ellos se paran del lado de los buenos, de los siempre de superioridad moral. Siempre. Claro, pero cuando vos les preguntás, bueno, ¿dónde queda esa utopía? ¿Dónde queda la utopía kirchnerista? ¿Queda en La Matanza? ¿Queda en Formosa? Queda en el Chaco de Capitanich. ¿Dónde queda eso? Entonces, claro, son todas formulaciones que suenan muy bien, pero después eso, digo, cuando se contrasta con la realidad, han dejado un país destrozado. Están destrozando lo poco que queda de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, pero además son candidatos. Y este contraste, ¿no? Hablan muy lindo, pero de verdad que cuando vos vas a ver esa utopía, es un país destrozado. Un país destrozado en la provincia, además un baño de sangre, aunque no le guste a Kicillof que se diga un baño de sangre, pero es la realidad. Hablando de Capitanich, Andajasi, Cristina Fernández de Kirchner ha confirmado que va a ser candidata a diputada por la tercera sección electoral. Cuando le preguntaron, pero bueno, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, senadora, diputada, ahora va a ser candidata a legisladora provincial, y ella dijo, bueno, ese es el aporte que uno hace a la militancia. Obviamente la verdad es que va a buscar los fueros para no ir presa. Y puso como ejemplo a Capitanich. Dijo Capitanich, que en su momento había sido 2 veces gobernador, ahora ya fue 3 veces gobernador. En su momento fue a ser candidato a intendente de Resistencia, y eso demuestra la vocación de servicio para ayudar al peronismo. Fede, de lo que quebró, de lo que destrozó, digo, el tema de la inseguridad, el tema de destruir el mérito, el robo, la corrupción lisa y llana. ¿Qué crees vos que más daño le ha hecho? ¿Qué es lo que nos va a costar más tiempo remontar? La educación, Alfredo. Es decir, ese es el gran problema. Han dejado generaciones destruidas, sin capacidad ni siquiera de decisión. Yo te hablaba de La Matanza, de Formosa. Han logrado, digamos, unos niveles de sumisión tal, digamos, de clientelismo tal, que es muy difícil eso de revertir. Yo creo que ese es el principal problema. Por eso yo creo que el principal objetivo, propósito de este gobierno es restablecer la educación. Por eso yo cuando veo que otra vez empezamos con paca-paca, claro, con el adoctrinamiento. Ya tuvimos 20 años de adoctrinamiento. Yo creo que claramente lo que le hace falta a este país es educación, y eso es lo que más va a costar regenerar. Entonces, si no empezamos a trabajar ya mismo con los chicos de hoy, con las nuevas generaciones, en educación, claro, hay que olvidarse del adoctrinamiento, hay que olvidarse de esta disputa por la cabeza, ¿no?, de los chicos. Yo creo que si seriamente este gobierno encara la cuestión de la educación, es el primer paso para empezar a salir de esto. No, y además de lo que estás contando, adoctrinamiento y todo eso, ellos han, yo diría, colonizado la justicia a través de los grupos burócratas mafiosos de los sindicatos que defienden sus privilegios, que han hecho 200 paros los gobiernos no peronistas, y por ejemplo, Baradel a Kicillof no le hizo ningún paro todavía, cuando no me va a decir que los docentes en la provincia están ganando bien, que no hace falta hacer paro. Bueno, esa es otra consecuencia, digamos, el modo en que colonizaron el Estado. Claro. Entonces, claro, cuando vos ves, digamos, esta reacción en contra del Estado, ¿no?, por parte del gobierno, por parte de esta nueva narrativa, yo creo, digamos, que todas las funciones del Estado que son irreemplazables, la salud, la educación, eso obviamente son áreas, digamos, que el Estado no podría, no tiene, claro, forma de resignar.
Pero el problema es que ese Estado está tan corroído, tan, digamos, infectado por estas, por estas políticas que es muy difícil, muy difícil ahora, digamos, sacar del Estado a todas estas entidades parasitarias, claro, y distinguirlas, ¿no? Pues eso también es muy difícil, ¿no? Vos lo que estás viendo ahora en el Garrahan, por ejemplo, sí, ¿no? Claro. Un hospital fabuloso con unos médicos increíbles, pero vos tenés efectivamente, digamos, ahí entre los administrativos, muchos de los cuales son trabajadores, obviamente, una cantidad, digamos, de funcionarios parasitarios. Sí, militancia, ñoquis. Totalmente. Y eso se hacía en todas las instancias del Estado. Yo creo que eso, en parte, digamos, el fracaso del gobierno de Macri tuvo que ver con esto, ¿no? Que le resultó muy difícil poder sacar a toda esta, digamos, a toda esta lacra que quedó depositada en el Estado. Estaba pensando, ponía como ejemplo el tema de el sector de los discapacitados. Por supuesto que el kirchnerismo también profanó algo tan sagrado como es la ayuda a los discapacitados. Metieron ñoqui, metieron militancia, una cantidad de gente que no tiene ninguna discapacidad, solo que no quiere ir a trabajar y militaba con el dinero de los argentinos. Eso es verdad. Ahora, no se puede abandonar a los discapacitados, no se puede. El trabajo de un gobierno serio debe ser deslindar, buscar quiénes son. Es más, mandarlos a la justicia, aquellos que malversaron los planes de ayuda a los discapacitados, pero no embestir contra aquellos que realmente necesitan el tema. No sé si te parece. Absolutamente así. Pero otra vez, ¿no? Es esta misma dificultad de tener, digamos, que auditar todo el Estado. Pues claro, hay que auditar todo el Estado para ver, digamos, quiénes son los que trabajan, quiénes son los que sirven y quiénes son los que no sirven. Bueno, lo mismo pasa en todas las áreas. Y con los discapacitados, obviamente, que los discapacitados tienen que ser de prioritaria importancia para el Estado. Pero, por supuesto, si hay subsidios mal otorgados, eso... Obviamente, porque además es el delito más grave. Claro, ¿no? Están aprovechando una situación de fragilidad, debilidad. Claro, porque además vos le estás sacando además recursos a un sector como es el de los discapacitados, que por ahí no percibe gente que realmente lo necesita, ¿no? Es aberrante. Es verdad. Federico Andajasi, de este gobierno, ¿hay algo que te guste y hay algo que no te guste más? Digamos, ¿qué podías decir? Una cosa que me resulta positiva y una cosa que me resulta negativa del gobierno de Milei. Mira, yo, si te tengo que decir, estoy entre ese 50% que no fue a votar. Yo fui a votar, pero entiendo a los que no votaron. Entiendo a los que no votaron. Mira, yo creo que hay un sector de la sociedad muy grande que en este momento, digamos, no se siente representado por nadie. Me parece que hay un sector que está completamente huérfano. Sí. Esta disputa entre el gobierno y el PRO, la verdad que no es buena. Pero entiendo esto, que hay mucha gente que está excluida de representación. A ver, cosas que el gobierno ha hecho muy bien. Por supuesto, que se pueda transitar por la calle. La verdad que Buenos Aires es irreconocible. Vos acordate que había días de la semana que no se podía transitar por la 9 de julio, que esto era imposible. Además, que no había otro país en el mundo que pasara lo mismo, totalmente, que las principales avenidas estaban cortadas por horas y horas. Totalmente. Congreso, había que los miércoles vos no podías transitar por Congreso. Bueno, eso se revirtió y eso es una gran cosa que de verdad hay que destacarla. Creo que lo más importante que hizo este gobierno fue sacar a las organizaciones sociales, entre comillas, del medio, digamos, eso es lo que debió haber hecho Macri, ¿no? Recordemos que, bueno, le habían tomado la calle, digamos, a Carolina Stanley, y creo que ese es un gran logro del gobierno, haber sacado a esas organizaciones sociales. Quitar esos intermediarios que extorsionaban a los pobres. Totalmente, y darle los recursos a la gente que lo necesita. Porque además, eso inmediatamente lo que demostró es que esas movilizaciones no tenían absolutamente nada de genuino. Claro. Era gente que estaba esclavizada, literalmente esclavizada, sí. Y era obligada a ir a los cortes de calle, gente que ni sabía por qué estaba. Además se sometía a los chicos a las condiciones, 40 grados de calor, 50 grados en el asfalto, y había chicos ahí tirados. 2 grados bajo cero
y estaban ahí los chicos expuestos a eso. De modo que eso es son dos grandes puntos que yo creo que son grandes activos del gobierno. Y después, bueno, por supuesto, no es solamente la cuestión de las formas, ¿no? Por supuesto que no es grato escuchar insultos, tampoco, quiero decir, a esta altura nos vamos a ofender, ¿no? Es decir, nos han insultado tanto durante 20 años que uno ya está acostumbrado. La verdad que no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa de ese estilo es que es un tiro en el pie, digo, porque es muy difícil, digamos, atraer capitales, tal como ellos dicen, en un estado, digamos, de enfrentamiento. Irascible todo el tiempo, claro. Todo el tiempo, pero además, mirá, no es una cuestión secundaria el tema de los modales y de las formas. Yo, mi experiencia como psicólogo, me formé en hospitales públicos. Y vos sabés que ahí notás que no es lo mismo decirle al familiar de un paciente, comunicarle la enfermedad que tiene su paciente o comunicarle al paciente la enfermedad que tiene, decírsela de buen modo que decírsela de mal modo, ¿no? Entonces muchas veces los psicólogos nos ocupamos precisamente de estas cuestiones. Porque no siempre, contención, claro, bueno, siempre los médicos tienen ese. Entonces ahí, digamos, uno entiende que las formas no son algo secundario, que de esas formas depende, por ejemplo, de la evolución de un paciente. Y lo mismo pasa con el gobierno. Me parece que un presidente debería, digamos, ser respetuoso de estas formas, no por las formas en sí, sino precisamente porque tiene que ver con la evolución de la política. Entonces, sin duda. Y además de la democracia y de la república. Federico Andajasi, ¿por qué anda? A ver, ¿por qué anda tan bien? ¿Por qué se vende? Se comenta tu libro Mares de Furia, Mares de Furia de Federico Andajasi. Sos un gran vendedor de libros, además de un gran escritor. Bueno. ¿Cuál es el secreto de Mares de Furia? Ahí lo estamos mostrando un poquito. Mares de Furia relata la historia del personaje, a mi juicio, más literario que tuvo la Argentina, que es Hipólito Bullard. Hipólito Bullard, mira, si yo te digo que California fue Argentina, es decir, que California fue destruida por un corsario argentino y en las ruinas de California plantó la bandera argentina y dijo: esto es parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sí. Eso, entre otras cosas, Bullard dio la vuelta al mundo completa, dando a conocer la independencia de este nuevo país. Ni siquiera una república, todavía no sabíamos que íbamos a hacer una república. Y dio la vuelta al mundo, bueno, llevando estos principios de la revolución a sangre y fuego, sangre y fuego. Así que yo creo que esto es lo que despierta interés. El personaje sumamente atractivo. Claro, pero además parece salido de la pluma de Emilio Salgari. Claro. Es una novela de piratas, es una novela de corsarios, pero que realmente sucedió y es una historia que nos ha sido, digamos, muy ocultada por razones que se entienden en el libro, ¿no? Muy poca gente conoce a Bullard y la épica de Bullard. Federico, te felicito y muchísimas gracias por haber venido, muy amable. En un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strix te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular, estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante, todo desde la app. Y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia estrés por Strix. Hace pocos días tuvimos la buena noticia de que las autoridades argentinas, el Ministerio de Seguridad Nacional, la propia justicia, habían realizado un operativo donde encarcelaron a 12 integrantes del Tren de Aragua. Tal vez, de acuerdo a qué país viva usted, en qué país viva usted, tiene mayor o menor conocimiento de lo que es el Tren de Aragua. Yo le voy a decir un par de líneas nada más porque vamos a tener a dos expertos en el tema para opinar. Pero es una organización peligrosísima, con extensión y con enraizada en distintos países de América Latina, y yo la definiría como un narcoterrorismo. Después vamos a ver qué dicen los expertos. Pero tenemos unas placas preparadas para que se entienda. Fueron 12 los detenidos en 17
7 allanamientos. Bien dice ahí el Graf. Es una de las bandas más violentas y crueles del mundo, vinculados a delitos como robos, uso de explosivos y lavado de dinero. Y por supuesto, tenemos otra placa más. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, inscribió a la organización en el REPET. Esto es el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento. Bueno, está con nosotros Ignacio Sichelo, que es subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, que pertenece a la estructura de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, Alfredo. muy buenas noches. Buenas la noches. primera pregunta es, ¿cómo le explicaría a usted a un ciudadano común qué es el Tren de Aragua? ¿Cuál es su dimensión? ¿Cuál es realmente la inserción que tiene en qué países? ¿Dónde nació? Perfecto. Bueno, básicamente es una organización que nace en un complejo penitenciario en Venezuela, en Tocorón, que a partir del crecimiento en ese complejo penitenciario fue creciendo, fue manejando parte de los negocios en esa cárcel, luego se expandió a terrenos aledaños al complejo penitenciario y luego fue creciendo en torno a diferentes regiones de Venezuela y aprovechando la crisis humanitaria y sobre todo los flujos migratorios que se dieron en Venezuela a partir de 2017, encontró allí un nicho del negocio que fue la administración de parte de esa migración hacia el Cono Sur y en base a gestionar sobre todo los cruces ilícitos o los cruces no formales de las diferentes fronteras del Cono Sur, encontró allí el potenciamiento de sus actividades criminales. Por supuesto, en términos de extorsión, trata de personas, explotación sexual, etcétera, digamos. ¿Tienen algún tipo de relación de sociedad o al revés de enfrentamiento con Nicolás Maduro y el gobierno chavista? Bueno, ha habido algunos indicios en Venezuela, porque una de las medidas que tomó el gobierno venezolano a la hora de abordar esta organización fue la incursión a la cárcel de Tocorón y llamativamente alrededor de 400 o 500 presos de la cárcel y los principales líderes de la organización se fugaron momentos antes, lo cual es llamativo, al menos. Claro, en un gobierno tan autoritario, tan cerrado, que controla todo, que se le escapen 400 presos, es sospechoso, por lo menos. Es llamativo, es llamativo. Claro. Para nosotros es llamativo. Y bueno, en ese contexto es en el que estamos hoy en la región, con una organización que se ha extendido a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Chile, a Bolivia, y que hemos tenido, a partir de este operativo, indicios de que hay células o individuos también operando en Argentina. Bueno, está Ignacio Sichelo, subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, conversando con nosotros, explicándonos de qué se trata, de qué hablamos cuando hablamos del Tren de Aragua, pero yo les prometí que uno de los expertos internacionales más importantes, Douglas Farah, que es un investigador del crimen transnacional desde los Estados Unidos, nos está atendiendo. Douglas Farah, muy buenas noches, mi nombre es Alfredo Leuco y usted está hablando con la señal D-News. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme. Usted sabe, le confieso una intimidad que recién a Ignacio Sichelo, que es muy joven, le dije, mirá que vamos a tener una conversación, vamos a tener una conexión con Douglas Farah, y me dice, es un hombre importantísimo. ¿Compartieron, Sichelo, me decías, en una escuela, en un estudio? En el Instituto Perry, sí, fue docente del instituto. Docente del Instituto Perry. Bueno, así que fíjese qué casualidad. Me estaba comentando las características del operativo que se hizo en la Argentina con 12 detenidos. ¿Cómo valora usted que hayan detenido a 12 integrantes del Tren de Aragua en la Argentina, Douglas? Mire, yo creo que eso muestra... ¿Ahora me escuchan? Ahora lo escucho perfectamente, sí. Sí, no, yo creo que es la evidencia que hemos estado hablando de que el Tren de Aragua se va extendiendo, ¿no? Es un grupo muy agresivo, trabaja por franquicias, ¿no? O sea, no necesariamente todos los que uno captura son integrantes originales del Tren de Aragua, pero se han ido extendiendo, como dijo el señor ministro, que tienen esa capacidad ya, porque se meten en las diásporas venezolanas, ¿no? Se mueven con la diáspora irregular, digamos, que llega, y es imposible en la crisis que ustedes tienen en todas partes de saber quién es quién. Venezuela no comparte ninguna información y llegan criminales por esa manera.
Estaba pensando, estamos conversando con Douglas Fara, es un investigador, investiga el crimen transnacional. ¿Cómo tiene usted, digamos, algún tipo de información, si se puede dar, respecto de la cantidad de sus integrantes, del poderío económico, del poderío militar o bélico, e incluso del dinero que disponen, de cuál es el nivel de poderío económico que tiene el Tren de Aragua, Douglas? Pues yo creo que es un grupo muy disperso, ¿no? Entonces es muy difícil decir como en suma lo que tienen. Lo que sabemos es que comienzan siempre con la extorsión en las comunidades diásporas y de ahí se van extendiendo y al narcomenudeo, al control territorial, y después se van metiendo en otros programas. Y a la medida que van avanzando, van tomando territorio y van reclutando gente o a la fuerza o algunos que quieren meterse con ellos también, ¿no? O sea, es complejo, no es como la Mara Salvatrucha en Centroamérica, que yo trabajé muchos años en eso, donde hay una estructura vertical donde uno se identifica como MS. Estos no son lo mismo. Claro, no tiene una estructura vertical como la Mara Salvatrucha. ¿Han encontrado algún tipo de punta o de vínculo con alguno de los grupos terroristas de Medio Oriente? ¿Alguna relación con Irán? ¿O en la política de estas características no se meten por ahora el Tren de Aragua? De lo que nosotros hemos visto, no. O sea, lo que sí sabemos es que están buscando alianzas muy fuertes con el PCC de Brasil, con la misma Mara Salvatrucha, con los lobos, con los choneros en Ecuador, etcétera, porque son maras, ¿no? Yo creo que para llegar a una capacidad de entenderse con grupos internacionales es un poco más complejo para ellos. Y como tan dispersos, nadie sabe si está hablando con alguien que habla en nombre de Tren de Aragua o si es Tren de Aragua, ¿no? Es un poco confuso a veces. Muchos se autodenominan ahora Tren de Aragua para asustar a la gente, para meter miedo. Y si se equivocan, el Tren de Aragua los mata, ¿no? Pero hay que reconocer que tienen esa capacidad, están en busca de alianzas. No, hasta donde sabemos hasta ahora no han logrado con los grupos de Medio Oriente, pero si pudieran, yo creo que pues lo harían. Claro. Douglas, le voy a preguntar a Ignacio Sichelo que nos cuente a usted, a mí y a todos los televidentes de América Latina cómo fue el operativo que finalmente terminó con la detención de 12 integrantes, un par de ellos como una suerte de jefe del grupo, ¿no es cierto? Sí, había dos cabecillas, digamos, dos personas indicadas como las principales organizadoras del grupo. Una investigación llevada adelante por el fiscal Markevich, una gran investigación conducida por el fiscal y en colaboración o con el auxilio de la Policía Federal Argentina, en una investigación que básicamente identificó a una organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero. Sí, a través de métodos de Jabala, que son métodos que intentan esquivar los controles formales y básicamente es el intercambio de dinero aprovechando esas redes criminales con puntas en diferentes estados y a partir de una gran investigación, insisto, del fiscal Markevich se logró identificar esta banda que operaba además bajo el liderazgo de Gigi, que era el principal cabecilla de la organización, que está preso en Ezeiza, que ya había sido detenido y que operaba desde el penal de Ezeiza gestionando, coordinando la organización de esta banda criminal. O sea, Gigi, que es el jefe, digamos, de este grupo, estaba detenido en el penal de Ezeiza y de ahí conducía. Pero hubo complicidad entonces de algunos sectores del servicio penitenciario, me imagino. Se está investigando todo el contexto en el cual operaba la organización. Es preciso también destacar que el Servicio Penitenciario Federal, a través y a pedido de la ministra de Seguridad, desde hace un tiempo esta parte ha implementado diferentes mecanismos y regímenes de alto riesgo que buscan precisamente esto, ¿no? Que los criminales de mayor peligrosidad tengan condiciones bien restrictivas a la hora de pasar el tiempo en la cárcel. Douglas Fara, dos cosas que se desprenden de lo que usted nos ha contado y lo que ha dicho aquí Sichelo. Primero, usted habla de trabajan mucho y se van mezclando, camuflando con las diásporas, con digamos, la cantidad de venezolanos. Algunos hablan de 5 millones y otros hablan hasta de 7 y 8 millones de venezolanos que han huido del régimen chavista. Esa es una de las ventajas, entre comillas, que tienen para operar el Tren de Aragua, Douglas.
Claro, es que nadie sabe quiénes son los que entran, ¿no? Y hay mucho deseo de hacer la cosa humanitaria, especialmente se vio en Chile, donde les dieron muchas posibilidades de legalizarse de alguna forma, pero como uno pide información a Venezuela, nunca lo dan, entonces uno no sabe con quién está tratando. Y lo que dijo Ignacio es muy importante, o sea, la base de Tren de Aragua son las cárceles. Ellos nacen ahí su liderazgo y muchas veces buscan inclusive estar dentro de la cárcel porque están más seguros. Claro. Y lo que quieren hacer desde las cárceles como otros grupos, ¿no? Entonces yo creo que el fenómeno carcelario es una parte sumamente importante en lo que estamos viendo en la expansión de estos grupos. Justamente, Dula, esa era mi segunda pregunta, porque han tenido su cuna, su origen, su génesis dentro de las cárceles, y acá nos estaba contando el funcionario Sichelo que el jefe de este grupo de los dos estaba detenido en la Argentina y sin embargo manejaba todo. ¿Qué recomendaría usted para quebrar esa relación entre quienes están en la cárcel y los que operan afuera? ¿De qué manera, penales de alta seguridad? ¿Cómo se podría implementar un control más eficiente? Bueno, yo creo que una respuesta tiene que ser que no es una mega cárcel como lo que han hecho en El Salvador, ¿no? Yo creo que eso no es una respuesta adecuada dentro de las normas democráticas y la institucionalidad. Sí. Yo creo que los que tienen más experiencia en esto son los italianos, ¿no? En la lucha contra la mafia. Ellos han logrado desagregar, digamos, los mafiosos más peligrosos y aislarlos y tener aparte otros que no son tan peligrosos y que tienen, digamos, un tratamiento más humanitario, más normal dentro de las cárceles. El problema fundamental es la comunicación, ¿no? Hemos sido en casi todos los países incapaces de romper la posibilidad de comunicación. Ahora con drones y muchas cosas que están utilizando, es aún peligroso. Vimos un caso ahorita en Ecuador donde estaban mandando gatos con mensajes dentro de tras las rejas de las cárceles para entrar, o sea, cosas ridículas, pero que operan, ¿no? Entonces yo creo que romper esa relación con la experiencia de los italianos, con la experiencia de grupos en Alemania que combatieron terrorismo, hay muchas lecciones que uno puede cosechar, pero dentro del marco de la legalidad y la institucionalidad. Interesante lo que plantea Ignacio Sichelo, se lo traslado a usted. Él dice, ojo con pensar que la solución son las cárceles de Bukele, de Nayib Bukele, porque limitan o rompen o quiebran determinadas reglas de derechos humanos, pero sí pone como ejemplo el combate que hizo Italia contra la mafia en su momento, que da toda la sensación de que en gran parte han triunfado en ese combate. Acá, ¿cómo es la discusión, la línea, el pensamiento del Ministerio de Seguridad? Bueno, es muy interesante lo que plantea Douglas, porque desde el Ministerio de Seguridad tomamos la experiencia italiana, creamos una unidad antimafia dentro del Ministerio de Seguridad que incorpora a las diferentes integrantes de las diferentes fuerzas federales e impulsa junto, por supuesto no impulsa, sino que trabaja junto a las Justicia Federal y a las Fiscalías Federales en investigaciones que abordan especialmente el fenómeno mafioso. Paralelamente, impulsamos también en el Congreso Nacional la ley antimafia, que estamos ahora implementando en la ciudad de Rosario, que tiene un poco que ver con lo mismo, ¿no? Con la extracción completa de las bandas criminales, no solo ir a buscar a algún fragmento de la organización, sino ir a fondo. Y que todos tengan la misma sanción, aunque sean integrantes menores del grupo. Eso es importantísimo mencionarlo, porque es un mensaje muy contundente para las organizaciones criminales, que cualquiera que se le ocurra intervenir en cualquier aspecto de la organización criminal va a ser sancionado como el peor de los criminales. Y en ese sentido estamos trabajando. Douglas Fara, ya se sabe, usted conoce que es un experto, ¿quién es el número uno? ¿Quién es el líder? Ya explicó que se trata de una organización bastante desorganizada y que eso suele hasta ser una ventaja. La expansión territorial es bastante desordenada, por lo tanto es difícil apresarlos, pero hay una cúpula, hay alguien al que todos los integrantes del grupo le respondan como jefe. Hasta donde nosotros entendemos, no tan verticalmente, ¿no? O sea, es exoesqueleto de los grupos que se van, o sea, muchos grupos toman territorio por órdenes de un jefe, ¿no? O sea, van a un lugar. Este grupo no, este grupo va avanzando donde ven oportunidades y se meten ahí. Yo creo que sin duda hay vínculos con gente como Diosdado Cabello en Venezuela,
digamos, el dirigente principal, pero responden a ciertos intereses del régimen de Maduro porque les son útiles. Entonces, en cada país hay otros jefes y a veces en prisión, a veces intercambian, etc. Entonces, yo creo que hay que felicitar a los argentinos por haber identificado un jefe y agarrarlo, pero cambia y son distintos en diferentes países, ¿no? Pero hay una raíz, una matriz de Tren de Aragua original de Venezuela, de Tocorón, donde salen, que sí están a cargo de muchos aspectos de lo que hacen los diferentes grupos. Es muy interesante lo que usted plantea. La última pregunta que le hago, Douglas, ¿cuál es el rol que juega Estados Unidos? ¿Quién combate o ayuda al combate desde Estados Unidos? ¿La DEA? Porque no es estrictamente un grupo narco. ¿O hay otros organismos en Estados Unidos que colaboran en el combate contra estos grupos? Bueno, es difícil responder en este momento con la administración Trump haciendo todas las movidas que está haciendo, ¿no? Tenemos el gran interno de que muchos del FBI, la DEA, ICE de Homeland Security están yendo tras migrantes irregulares y no están combatiendo nada más que buscar gente en los vecindarios para deportarlos. Entonces sería normalmente trabajo del FBI principalmente. Ellos tienen una unidad anti-mara, anti-pandilla que ha sido casos de MS-13 y otros efectivos. Ahora están en una reorganización que deja un poco en el aire quién realmente sería responsable y quién tiene las autoridades para combatir acá. Douglas Fara ha sido realmente muy amable con nosotros aquí desde Argentina y para toda América Latina. Le mando un gran abrazo, un saludo y muchísimas gracias por su aporte. A ustedes, muy amable, gracias. Muy buenas noches. Ignacio, muy cortito. Me imagino que te habrá dado satisfacción, hasta se puede rebotar en los medios, que Douglas Fara, un especialista, dice hay que felicitar al gobierno argentino. No sé si ya habían recibido esas cosas. Bueno, estamos trabajando muy alineados con los organismos internacionales, con UNODC, con el programa de drogas sintéticas en Argentina, y estamos muy alineados con las políticas internacionales, trabajando coordinadamente. Recién Douglas hablaba del FBI, de Interpol, claro. Aliados permanentes en el combate contra la criminalidad organizada, así que estamos contentos y felices de que estos reconocimientos aparezcan. Este es un trabajo día a día y no podemos bajar los brazos. Sin duda. Ignacio Sichero ha sido muy amable. Muchísimas gracias por haber venido. El subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Argentina, de la Nación, que han sido uno de los responsables de la detención de 12 integrantes de este grupo peligrosísimo llamado el Tren de Aragua. Le quiero hacer un comentario. Mire, hay un impactante documental, se llama 7.10 Sur Rojo. Llega a los cines argentinos tras presentarse en sala llena en el emblemático Festival de Cannes. Ahí estamos viendo algunas imágenes, y en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, es decir, en el Bafisi. 7.10 Sur Rojo se va a poder ver durante junio todos los viernes a las 19:10 y domingos a las 16:40 en el Cine Atlas del complejo Patio Bullrich, ubicado en Posadas 1245, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Producido por la Fundación Norma y Leo Wertheim en colaboración con Aleph Media, este film reconstruye el ataque terrorista de Hamás ocurrido el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, un suceso en el que más de 1.100 personas fueron asesinadas y 251 secuestradas. El documental, dirigido por Uriel Sokolovich, combina testimonios desgarradores de sobrevivientes con especial énfasis en aquellos de origen argentino y latinoamericano. Además, incorpora material documental inédito y análisis de los especialistas. Ahí estamos viendo realmente las imágenes. Ahí está el Festival de Nova, donde asesinaron a los jóvenes que estaban bailando, y eso es lo que está quedando de eso. Ahí estamos escuchando. אפשר יותר. אי אפשר להמשיך יותר בלי אופק מדיני. אנו קוראות לאחיותינו הפלסטיניות בעזה. הצטרפו אלינו וקראו למנהיגים שלכן. די, גם לכן מגיע שקט וביטחון. Una cosa es apoyar la causa palestina y otra cosa es apoyar a Hamas. Quiero que aprendamos a vivir uno al lado del otro.
quieran al ser humano. Ese va a ser el momento en que las cosas van a cambiar. Yo luché en la primera guerra del Líbano, mi hijo luchó en la segunda guerra del Líbano y mi nieto, que tiene 5, está destinado a seguir luchando a menos que cortemos este círculo vicioso. Absolutamente impactante, de alto impacto y sumamente emocionante, además de gran rigurosidad. Vamos a una brevísima pausa y ya volvemos. Con la satisfacción de haber abordado un tema tan importante como es la detención de 5 de los integrantes de ese engranaje de la corrupción que lideraron Lázaro Báez y Cristina Fernández de Kirchner, con la entrevista al escritor, psicólogo Federico Andajasi y con la posibilidad de abordar un tema tan grave y delicado como es el Tren de Aragua, este grupo violento y terrorista, con 2 de los grandes expertos, uno integrante del Ministerio de Seguridad de la Argentina y otro un investigador a nivel internacional de los Estados Unidos. Así pasó este programa llamado La Clave, lo espero el lunes a las 21 horas aquí por DNews. Muchas gracias y buenas noches.